las 4 bestias que salen del mar, esas figuras, esos animales, esa última bestia indescriptible, y de esos 10 cuernos sale un pequeño cuerno y que proféticamente consideramos que es el anticristo. También hablamos acerca de cómo en el Apocalipsis se habla acerca de este personaje como una persona. Hoy quiero abordar un tema que la semana pasada dejamos un poquito inconcluso, dejamos un poquito ahí como que no abordamos el tema bien definido. Y es importante que nosotros miremos el capítulo 12 y el capítulo 13 del Apocalipsis y veamos allí una manifestación que nosotros conocemos como la trilogía satánica. Trilogía satánica. Hay que entender, hermanos, que Satanás es un falsificador sobre todas las cosas. Y es la razón por la que usted ve cuántos maestros o profetas o pastores o predicadores utilizan el engaño y son realmente maestros del engaño, y el diablo logra filtrar herejías que tienen apariencia de piedad, pero que realmente no es verdad. Esa es su arma favorita, el engaño, la mentira. Por lo tanto, es bueno que descubramos en estos versículos, en estos capítulos 12 y 13, en estos dos capítulos 12 y 13, descubramos la trilogía satánica que nos revela aquí la Escritura. Mire qué interesante está este detalle. Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13 nos presenta aquí 3 personajes claves del drama de la segunda mitad de la tribulación, de lo que conocemos proféticamente como la gran tribulación. Esos 7 años conocidos en la historia o reconocidos en la escatología como los últimos 7 años en el cual el anticristo establece un pacto con el pueblo judío, y eso lo vamos a estar mirando un poco más adelante. Pero aquí estos tres personajes o miembros de esta trilogía se revelan y nos dan una idea de una trinidad perversa que se opone al Dios verdadero y al pueblo de la tierra. Yo quiero que usted vea conmigo, mire, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Si usted tiene su Biblia, por favor, estamos en esto, estudiando la palabra. Yo quisiera que los martes usted trajera su Biblia, su libro, o si no el iPad, o si no el teléfono inteligente, algo en qué buscar para leer, para leer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, allí aparece la primera figura, por decirlo así de esta forma, el primer miembro de esta trilogía satánica. Y estamos hablando del dragón. Capítulo 12 del Apocalipsis se nos da una visión de una mujer y el dragón. Y en el versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Es interesante cuando nosotros miramos este pasaje, ver esta figura que se describe aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis. Primero, hermanos, porque usted podrá ver que se habla de una mujer que va a dar a luz, y brevemente te explico lo que eso significa. La mujer simboliza el pueblo de Israel, y el hijo que se va a dar a luz es Cristo, y el dragón simboliza a Satanás, representa a Satanás. Es el dragón escarlata que simboliza el carácter asesino de Satanás. Gloria a Dios. No gloria a Dios porque es, no, sino gloria a Dios porque Él es nuestro Señor. Sí, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. De tal forma que aquí encontramos la primera persona de esta Trinidad revelada en este capítulo 12, en esta figura que se describe como el dragón escarlata, rojo.
imitando al Dios Padre. Satanás es arrojado del cielo, es nuestro acusador, es nuestro adversario. Más adelante, en el capítulo 12, usted se dará cuenta que existe una descripción de este personaje. En el versículo 9 del capítulo 12, dice que el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, que significa acusador, y Satanás, que significa adversario, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este dragón simboliza Satanás, y Satanás imita al Dios Padre, la primera persona. Nosotros somos una iglesia que creemos en la doctrina de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a seguir más adelante. Si vemos en el capítulo 13, se nos describe una bestia que sale y sube del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia, como ya yo le he explicado anteriormente, representa al anticristo, a este personaje del anticristo, que viene a imitar al Dios Hijo. Ya tenemos al Dios Padre siendo imitado por el dragón. Está bien, ahora tenemos al anticristo imitando al Dios Hijo. Y esta bestia que sube del mar representa al futuro dictador mundial que promete resolver los problemas de la humanidad. Fíjese que Juan dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que representa a Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjese la imitación que ocurre en estas dos figuras. Sube del mar. ¿Qué significa mar en la Biblia? Principalmente en el Apocalipsis, el mar simboliza pueblos, simboliza multitudes, naciones y lenguas. Pueblos gentiles representa el mar. Por lo tanto, ese anticristo va a surgir del mundo gentil, del pueblo gentil. Y también representa el mar, el mundo convulso en el tiempo en el que el anticristo surge, y surge como el que va a dar solución a los grandes problemas de la humanidad en el orden político, en el orden social, económico y sobre todo en el orden religioso. De tal forma que este anticristo, imitando al Cristo, va incluso, hermanos, va a hacer grandes señales y prodigios para confundir y para hacer que la gente crea en él. Fíjese, ¿cuál será? Y es interesante este detalle. ¿Cuál será la fuente del poder y la autoridad que tendrá el anticristo? Si nosotros somos un poquito cautelosos al leer la Escritura, este anticristo, esta bestia que sube del mar, así lo describe Juan, su poder, dominio y autoridad se lo otorga el dragón, Satanás, imitando a lo que el Dios Padre hizo con Dios Hijo. Todo el reino te lo he entregado. Y eso es lo que él hace. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Se trata, hermano, de una encarnación de Satanás. ¿Ve? Es una imitación de todo lo que ocurrió. El anticristo es como una encarnación de Satanás, como si fuera una parodia del pasaje ese que nosotros leemos: y el verbo fue hecho carne. Es como si dijéramos: la mentira se hizo carne. ¿Ve? Es una parodia del pasaje, de ese versículo. De tal forma que la bestia o el anticristo, como nosotros lo conocemos en la Escritura, siempre ha representado, y este detalle me interesó comentárselo a ustedes, siempre ha representado la deificación o la deificación, mejor dicho, de la autoridad secular. En otras palabras, es la máxima representación del mundo secular, de la secularización, de la exaltación del ego, del yo, de lo que hemos estado hablando durante estos últimos domingos. Y su mayor poderío,
su mayor poderío está precisamente en hacerse Dios y reclamar la adoración y que la gente lo reconozca y le brinde adoración y servicio. Eso es lo que va a procurar el anticristo. Y aquí es interesante, hermanos, este detalle. Usted sabe por qué. Porque tristemente, el maligno sabe cuán embelezadora resulta para la gente una religión que lo entretenga sin hacer demandas. El diablo sabe que las personas pueden ser fácilmente confundidas con una religión de milagros, pero sin exigencias ni cambios. De tal manera que eso es lo que va a propiciar el que ellos tengan resultado a nivel mundial. Una religión fácil, pero que no exige transformación personal ni amor al prójimo. Ese es el espíritu que en estos momentos está dominando el mundo, tristemente. Y es lo que Pablo profetizaba o le decía a Timoteo en una de sus cartas, que una de las características de los hombres de los últimos tiempos es precisamente ese detalle, hermanos, en que no procurarán un compromiso con Dios, se buscarán gente que le hable lo que ellos quieren oír. Y eso es lo que va a ocurrir en la manifestación de este anticristo que estará falseando al Dios Hijo. Y el tercer elemento que quiero mencionarte es el que aparece precisamente en este capítulo 3 de Apocalipsis, a partir del versículo 11, conocido como el falso profeta, que viene a imitar las obras del Espíritu Santo. Y ahí tenemos la trilogía satánica. El dragón representa a Satanás, Dios Padre. El anticristo representa a Dios Hijo. Y el falso profeta representa al Espíritu Santo. En esta bestia que sube de la tierra, esa bestia que sube de la tierra, reconocido en Apocalipsis capítulo 16 y otros versículos más, es el falso profeta. Este estará falsificando, hermanos, las obras del Espíritu Santo. Cuando estudiamos las obras del Espíritu Santo, aprendimos que una de las tareas del Espíritu de Dios en este tiempo es glorificar, exaltar el nombre de Jesús. Fíjense que el Espíritu Santo, por decirlo de esta manera, tal vez no sea muy teológico el término que voy a usar, pero para que ustedes me comprendan, el Espíritu Santo como que se esconde detrás de la persona de Jesús y lo que hace es levantar a Cristo. Busca que nosotros como iglesia adoremos a Jesús. Jesús es el que debe ser entronado. Y esto es lo que hace el falso profeta. El falso profeta obliga de alguna manera a que la gente centre su atención en el anticristo. Y hace milagros y señales y prodigios delante del anticristo, pero procurando que la gente adore, exalte, glorifique y se rinda al anticristo como Dios. Eso lo va a hacer el falso profeta, otro hombre con una capacidad de liderazgo religioso tremenda, que va a obtener un resultado positivo, por cuanto muchas personas irán detrás de esos milagros. Incluso es el falso profeta el que va a obligar a que la gente se ponga la marca de la bestia, la marca del anticristo. Es él el que va a obligar a que todos aquellos que adoren y se rindan al anticristo se marquen con esa marca, sin la cual nadie puede comprar a nivel mundial. Mire usted qué influencia tendrá este falso profeta. Amén. Así que aquí tenemos los tres personajes de la trilogía satánica. El dragón, que representa a Satanás imitando al Dios Padre. La bestia que sube del mar, que representa al anticristo, que imita al Dios Hijo. Y el falso profeta, que es la bestia que sale de la tierra, que imita a las obras del Espíritu Santo. Pero qué bueno es saber, hermanos, que Dios en su tiempo derrotará toda esta artimaña de Satanás. Porque no tendrán total y absoluto dominio, sino que Dios cumplirá sus propósitos. Decimos gloria a Dios por esto. Aleluya. De tal forma que quería hablarle de este punto, porque quedó un poquito, solamente lo traté así someramente y quería hablarle sobre este particular. Pero quiero volver al anticristo, a esta bestia que sube del mar, con esta caracterización que da, y quiero hablarle de la nacionalidad del anticristo. Son algunos detalles interesantes que debemos ir conociendo, como también su carácter y su personalidad. Veamos entonces la nacionalidad del anticristo. Hay una lucha tremenda en saber, porque a todos nos gustaría saber
cuál es el nombre, cuál es el apellido, de qué país viene, cuánto va a ganar. Es que nosotros somos curiosos, ¿no es verdad? Bueno, hay algunos detalles interesantes que la Biblia nos revela y que nosotros vamos a hablar de acuerdo a las diferentes corrientes teológicas o a la manera en cómo se interpreta estos últimos acontecimientos. Nacionalidad del anticristo. ¿De dónde surgirá? ¿De dónde vendrá? ¿Quién será? Existen muchas opiniones del origen del anticristo. Y yo les voy a plantear les voy a comentar las que más se conocen para que usted tenga una idea general de lo que se está hablando. ¿Estamos de acuerdo? En sentido más general. Vamos a revisar algunas de ellas. Si nosotros analizamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice que esta bestia sale ¿de dónde? ¿De dónde sube? Del mar. Si sube del mar y el mar representa a los pueblos y las naciones gentiles, por lo tanto el anticristo ¿qué tiene que ser? Un gentil. Debe ser un gentil. ¿Es cierto o no? Si usted va después a Apocalipsis 17, 15 se dará cuenta lo que eso representa. Así que la primera opinión que surge de este capítulo 13, versículo 1, es que el anticristo debe ser un gentil. Y se le llama gentil a los no judíos. ¿Ve? Partiendo de esta interpretación, por lo tanto, llegan a esta conclusión. Debe ser un gentil, por cuanto sube del mar. Ahora, algunos otros, vamos a ver otra opinión. Esta opinión ya la vimos. La otra opinión es que algunos creen que vendrá de Siria. Es la segunda opinión. Surgirá de esta zona geográfica de Siria. Y ellos, los que opinan esto, utilizan Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 nos relata la visión que tiene Daniel del carnero y el macho cabrío, para hablarnos de los dos imperios conocidos como Medo-Persia y Grecia, para hablarnos de Alejandro, el líder del imperio griego. Y allí en este capítulo 8 se habla de un cuerno pequeño que surge, y resulta que el imperio griego se divide en 4 grandes imperios a la muerte de Alejandro Magno, que muere bien joven. Y 4 generales se apropian del imperio. Y uno de esos imperios, o uno de esas partes, de esas 4 partes en que se divide, mejor dicho, el imperio griego, es capitaneado por un hombre llamado Antíoco Epífanes, un Seleucida. Y este hombre entra a Jerusalén, toma a Jerusalén, destruye a Jerusalén, entra al templo. Este Antíoco Epífanes es un antisemita, entra al templo de Jerusalén, agarra una cerda, para decirlo más fino, no decir la otra palabra, ¿no es verdad? Agarra una cerda, la sacrifica dentro del templo, donde erigió un ídolo, allí la sacrifica, obliga a los sacerdotes judíos a comerse la carne de esa cerda, con el caldo con que hirvió esa cerda, la riega por todo el templo y toma los utensilios y se los lleva. Y por lo tanto, este hombre mató a más de 40,000 judíos en 3 días y sacrificó esta gigantesca cerda dentro del templo. Imagínense, hermanos, qué terrible abominación. De este hombre, del lugar de donde sale este hombre, por lo tanto, se habla de un pequeño cuerno en Daniel capítulo 8, y se estima que ese pequeño cuerno tiene una doble interpretación profética. Uno, para hablar de Antíoco Epífanes, que hizo todo eso antes de Cristo, y se está percibiendo que pueda significar también el anticristo profético. Por lo tanto, como era un sirio, se estima que también pueda ser el anticristo un sirio, porque se considera que Antíoco Epífanes era el antetipo del anticristo profético. Esa es una idea que se maneja por algunos otros, y que es bueno que ustedes conozcan esta parte de la historia. Por eso es que cuando ustedes leen la iglesia, si han visto una Biblia católica
La Biblia católica tiene un libro que es Los Macabeos. Los Macabeos no es más que la historia de esto que ocurrió en los tiempos de Antíoco Epífanes, cuando los macabeos se levantaron en contra de este perverso y guerrearon en contra de él y obtuvieron la victoria a favor de los judíos. Porque Dios siempre se las agencia para buscar a alguien que defienda a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Este es el pasaje que utilizan algunos para decir que el anticristo pudiera ser sirio. Hay otra fuerte opinión. Esta opinión es fuertísima y tiene un respaldo bíblico tremendo también, que el anticristo va a surgir del imperio romano, es decir, de los pueblos que formaron parte del imperio romano de su tiempo. El imperio romano será resurgido al final de los tiempos, por lo tanto se considera que estará saliendo de allí. ¿Y qué pasajes bíblicos utilizan? Mire, si nosotros vamos, por ejemplo, a Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, cuando Daniel está mirando las bestias que surgen del mar, habla de la cuarta bestia y habla de esa cuarta bestia de 10 cuernos que él está mirando y dice, y de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el anticristo, y esos 10 cuernos no es más que el imperio romano reavivado al final de los tiempos. Se vuelve de nuevo a avivar el imperio romano y de ahí surge el anticristo. Es la interpretación que se da. Por eso se dice que él saldrá o surgirá del imperio romano restaurado. Pero si vamos a otro pasaje de Daniel, que ustedes lo tienen en la nota que les puse, capítulo 9, versículo 26, allí también se da una profecía interesante. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay algo interesante, y es que cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que surgirá del pueblo de un gobernante que destruyó Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, un general romano, entra a Jerusalén y destruye la ciudad. Los muros, el templo, es devastada, y ahí se cumple la palabra profética de Jesús que aparece en Mateo 24. La ciudad es desolada, es destruida. Por lo tanto, allí en Daniel 9:26 dice que el anticristo surgirá de la ciudad o del pueblo o de la nación de donde salió ese gobernante que destruyó Jerusalén, y por lo tanto Tito era un general romano que destruyó Jerusalén. Esta es la consideración de los que dicen de que surgirá del imperio romano restaurado. Ahora, otros, mire cuántas opiniones, otros consideran que será de nacionalidad judía, será un judío. Porque para que el anticristo sea aceptado por los judíos como Mesías, debe tener una ascendencia judía. Y ellos utilizan una profecía que aparece en Génesis capítulo 49, versículos 16 al 17, con respecto a una de las tribus que casi tal vez usted no ha oído, y es la tribu de Dan. Cuando se habla de esta tribu, allí Jacob le dice a uno de sus hijos: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente junto al camino. Y la serpiente siempre ha simbolizado a Satanás, la maldad, Y por lo tanto ellos utilizan este pasaje. Dice que será como una víbora junto al sendero que muerde los cascos del caballo, de modo que su jinete caiga hacia atrás. Los que consideran que el anticristo va a ser judío utilizan este pasaje. Lo cierto, hermanos, que al no existir una definición exacta, todo lo que indica estas interpretaciones, nosotros sabemos con seguridad, al mirar todo esto, que la historia indica que cada una de estas profecías va a armonizar cuando el anticristo aparezca. Podrá ser gentil, de acuerdo a la interpretación de Apocalipsis 13:1, con ascendencia judía, para que sea aceptado por los judíos. Lo cierto es que va a venir, sea de los judíos o sea de los gentiles, sea sirio o sea romano, va a venir y va a gobernar al mundo, y Cristo lo va a destruir con la espada de su boca.
Pero esas son las diferentes interpretaciones que tenemos en cuanto al surgimiento del anticristo para que usted tenga una idea exacta. ¿Se da cuenta usted que todos utilizan un pasaje bíblico, de alguna forma su manera de interpretar, y nosotros tenemos que solamente pedirle, Señor, que se cumpla tu palabra? Amén. Amén. Por eso cuando empecé a hablarles la primera vez, les dije que tenemos que ser cautelosos y precavidos a la hora de interpretar la Escritura para no caer ni en fanatismo ni en extremismo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero en los minutos que me quedan hablar de las características personales del anticristo. Características personales, de acuerdo a como la Biblia lo revela. Mire, características personales del anticristo. Número 1, será un genio intelectual, y eso va a impactar. Va a impactar, porque no será una persona con una mentalidad de la década del 40 o del 30 o del 20. Y no es que estemos hablando, no estamos denigrando esas generaciones, pero será un hombre actualizado, un hombre intelectual con una capacidad de analizar, valorar, mirar las cosas de acuerdo al momento en que se está viviendo, en el momento en que se va a manifestar. Daniel capítulo 8, versículo 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, un hombre súper inteligente, un hombre sumamente capaz de resolver situaciones, un líder excelente, un líder fuera de serie, un súper líder. Satanás siempre ha hecho su obra a través de los hombres, hermanos. Satanás siempre se ha ocupado de utilizar hombres para hacer su obra dentro de la humanidad. Y este anticristo se levantará con una capacidad por encima de todo. Incluso ya en estos momentos en grandes círculos económicos y políticos a nivel internacional se está manejando la idea de que un hombre se levante capaz con su inteligencia, con su sagacidad de gobernar al mundo. ¿Qué les parece? Número 2, será un genio de la oratoria. Si hay algo que cautiva la mente de las personas es la forma en cómo la gente se puede expresar. Y aquí en Daniel capítulo 11 versículo 36 declara la Escritura: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Fíjese que hablará maravillas, tendrá una facilidad para expresarse, para explicar, para comunicarse, para dar a conocer sus planes, sus proyectos. Tendrá una capacidad de oratoria incomparable. Tendrá una facilidad de expresión tremenda. Número 3, será un genio político. Un genio político, una capacidad de manejar los asuntos políticos tremendo, de tal manera que cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 17 que se está describiendo allí la forma en cómo el anticristo se manifiesta juntamente con la famosa gran ramera, que no es más que la representación de la iglesia apóstata corrompida que se identifica con la iglesia católico romana. Mire usted cómo se describe a este anticristo, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esa conflagración de naciones entregarán su autoridad a la bestia, porque será un genio de la política, de tal manera que se sujetarán a sus ideas, criterios, opiniones, y él establecerá su gobierno de una manera hegemónica, y ellos estarán subordinados a las decisiones que él tome. Mire usted qué capacidad tendrá este personaje, que incluso derrotará a 3 reinos y él se establecerá. Aparece como un hombre de paz al principio, como todas las cosas.
Hay quien no se presenta siempre como lo que es, y esa va a ser una de las estrategias del anticristo. Se va a presentar como un hombre de paz, pero después se va a revelar como lo que es. Otra cuarta característica del anticristo es que será un genio comercial. Y ya nosotros ahorita hacíamos mención acerca de la famosa marca del anticristo, que tanto se habla, que tanto se dice, del 666, ¿no es verdad? La marca de la bestia y tantas interpretaciones que se le da y tantas cosas que se comenta acerca de esto. Lo cierto es que esta marca va a demostrar que el anticristo tiene una capacidad de administración económica fenomenal. Imagínense que a nivel mundial, él logrará controlar la economía, no solo de los países, sino de las personas como tal. Porque quien no tenga esa marca no puede ni comprar ni vender. Mire qué nivel de control hegemónico. Se va a echar por tierra, dicen algunos comentaristas que se va a echar por tierra las propiedades privadas. Todo va a ser un gobierno autoritativo, bueno, de autoridad total y absoluta, como especie de un gran comunismo mundial. La marca de la bestia casi viene siendo como la letra que ya pusieron en Venezuela, que está en Cuba, para poder comprar. Si no tienes la marca no puedes comprar, no puedes vender. Fíjese qué capacidad de control económico va a tener este hombre, qué capacidad de administración. Pero además dice que será un genio militar. Será un genio militar. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, y su boca como boca de león. Qué interesante. Si usted va a Daniel capítulo 7, las primeras 3 bestias que ve Daniel, él las describe como un león, como un oso y como un leopardo. La ve en sentido opuesto. Daniel ve el león, que representa a Babilonia, ve al oso, que representa a Medo-Persia, y ve al leopardo, que representa a Grecia. Quiere decir que estas 3 capacidades imperiales va a caracterizar a este hombre. Qué capacidad, qué genio militar, qué estratega, qué hombre, hermano, fuera de liga en el orden del conocimiento y estrategia militar que va a estar estableciendo a nivel mundial, que aquí se describe así, de esta manera. Y sexto, será un genio religioso. Y eso debe advertirnos a algo interesante, porque dice que, segunda de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo lo va a describir, dice: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué les parece? Pero lo peor de todo, hermanos, es que personas van a aceptarle y lo van a adorar. Porque lo triste, como yo les dije la semana pasada, es que movimientos religiosos como la Nueva Era, movimientos ecuménicos que no andan mirando absolutamente ninguna diferencia y piensan que lo mismo es Mahoma que Jehová, Buda, Changó que Jehová, no hay diferencia, es un mismo Dios pero con diferentes nombres. Eso no es más, hermanos, que el germen del ecumenismo religioso. Y yo creo que usted esté atendiendo con eso, porque no todos los caminos conducen a Roma en el orden religioso. El único camino a Dios es Jesucristo. Y esto lo va a lograr el anticristo, porque va a echar por tierra toda la obra de regeneración que Jesús y de redención que Cristo estableció, porque ese es uno de sus propósitos. Eliminar todo el mensaje de redención por parte de Cristo. Él se va a reclamar Dios y por lo tanto no va a haber distinción. Va a ser un líder religioso de tal manera que la gente se va a doblegar a todo lo que él enseñe. Pero lo peor de todo, y que nosotros tenemos que estar advertidos con esto, es que ya este espíritu del anticristo ya está dentro de este tiempo que estamos viviendo. No se asuste cuando usted oiga esos detalles. La nueva era no es más que la religión del nuevo orden económico mundial, que tiene como soporte el ecumenismo. El ecumenismo es una iglesia, una religión mundial,
No importa cuál sea tu credo, no importa que tú seas musulmán o islámico, no importa que tú seas budista, católico, romano, practicante o no, pentecostal, no importa que seas santero o bilonguero, no importa en qué Dios tú creas, tenemos un común denominador y es que creemos en alguien. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Eso no es lo que la Biblia revela. La Biblia revela que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese hombre es Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y si usted se dará cuenta, todas estas características que van a revelar la persona del anticristo, todo eso se está ya cautivando. Las personas se están condicionando para que cuando Él se manifieste, la gente lo acepte. Lo acepte, porque no hay cosa que impacte más que un hombre o una mujer inteligente. Un hombre o una mujer que dé soluciones en el orden de la oratoria, que se exprese bien. Usted se queda extasiado. Wow. Es como que lo estuvieran meciendo en una hamaca, ¿no es verdad? Qué bonito habla. No me gusta su nariz, pero qué bonito habla. Porque eso impacta, eso es una realidad. Y el genio político, oye, qué clase de capacidad de análisis tiene en el orden político, en el orden militar, las estrategias, esa capacidad de administrar. Hermano, todo se está condicionando para que el anticristo se manifieste. Amén. Hay algunos detalles que yo hubiera querido compartir con ustedes, pero el tiempo no me da, lo voy a dejar para la próxima semana. Pero sí quiero decirles algo. Nosotros creemos, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, cuando hablemos acerca de las diferentes escuelas de interpretación, acerca de la tribulación y acerca del milenio y del arrebatamiento y el rapto de la iglesia, porque tiene que ver con la época del anticristo. Nosotros creemos que no vamos a pasar la gran tribulación. Esa es nuestra doctrina. Nosotros somos premilenaristas. Creemos que el Señor nos va a arrebatar antes de la gran tribulación. La gran tribulación son los 7 años de las 70 semanas de Daniel. El tiempo en el que el anticristo se va a revelar es precisamente en estas 7 semanas, en esta última semana de las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar bajo la hegemonía del anticristo, pero sí ahora estamos bajo la influencia del espíritu del anticristo. Y por lo tanto tenemos que estar alertas, advertidos. Nosotros creemos que como iglesia el Señor nos va a levantar, nos va a raptar, nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo. Y durante se esté ocurriendo aquí lo que se conoce como la gran tribulación, esos 7 años, 3 años y medio de pacto del anticristo con los judíos y los últimos 3 años apertura, ruptura de ese pacto, nosotros creemos e interpretamos que durante ese tiempo se estará celebrando en el cielo las bodas del Cordero, en el que el Cordero de Dios estará premiando a sus fieles. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros no vamos a estar bajo este gobierno, pero tenemos que estar advertidos porque dice la Biblia que el espíritu del anticristo está entre nosotros. Y todo esto que usted ha visto, seamos honestos, lo estamos observando y palpando. Y lo estamos mirando. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Y es la razón por la que estoy hablando de este tema. No es solamente transmitiendo un conocimiento en lo absoluto, y es mi oración a Dios cada vez que estoy preparando esto. Son horas de estudio, pero le pido al Señor, hermano, que como iglesia estemos advertidos, porque los últimos tiempos los estamos viviendo. Y Cristo está a la puerta. Cristo está a las puertas. Gloria a Dios. Así que la próxima semana vamos a estar hablando de los varios nombres. Vamos a estar hablando de las diferentes posiciones teológicas en cuanto a la gran tribulación, en cuanto al milenio y en cuanto al estilo y gobierno del anticristo. Confío en el Señor que toda esta serie de cosas nos sirva de ánimo para seguir creyendo que hay un solo Dios. Amén. Que hay un solo mediador, amén, que es Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.